Es muy complicado captar la atención de las personas y que no solo captar la atención, sino que te la presten, efectivamente. Por lo tanto, sí que estamos casi como evolucionando hacia la creación de personajes a la hora de proyectarnos. En un mercado tal y como lo estamos viendo ahora, en donde está cambiando la forma de cómo captamos la atención, que está cambiando la forma en cómo las personas encuentran esa confianza, está cambiando la forma en cómo la gente consume, de alguna forma nos empieza a obligar a las personas que somos negocios, especialmente las marcas personales, a tener cada vez más claro que esa separación del negocio la tenemos que tener integrada y que tienes que saber jugar el juego. Sé que hay momentos que puedan ser difícil de no tomarte como algo personal, una crítica en un directo o en cualquier historia que hagas donde te estés mostrando a ese público, ¿no? Entonces ahí es donde también muchas veces tenemos que saber gestionar y entender que primero no le vas a gustar a todo el mundo, no todo el mundo va a resonar con tu mensaje. Y en realidad, si también está provocando ese tipo de reacciones, en realidad también es bueno, porque de todo se aprende. Tu proyecto es como si tuvieses un hijo. Cuando tu hijo nace, tu hijo eres tú y tú eres tu hijo. Hay una unión que viene mucho del corazón, de cómo eres tú como persona, de tus propósitos, de qué es lo que te ha movido a nivel emocional. Melonero, melonera, ¿cómo estás? Te quiero dar la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast El Melonar. Soy Antonio Lombrada, fundador y CEO de Blast Design, una de las mayores consultoras y aceleradoras de empresas en España. Y en este podcast vas a encontrar historias de nuestros meloneros y nuestras meloneras para que aprendas sobre negocio, para que aprendas sobre marketing, sobre ventas, sobre gestión empresarial y sobre cómo convertirte en un verdadero CEO de tu empresa. Este podcast es cortesía de Blast, es cortesía de nuestra aceleradora y me vas a ver a mí, al fundador, al CEO y también a todo mi equipo haciendo entrevistas a algunos de los mayores emprendedores y empresarios digitales de España. Así que nada más, te dejo con este episodio, espero que lo disfrutes mucho y si te gusta, no dudes en suscribirte también a nuestros canales y en compartirlo con tus amigos meloneros y tus amigos emprendedores. Dentro episodio. Bienvenidos meloneros, meloneras, nuevo episodio del podcast, nuevo episodio del Melonar. Tenemos, como no, a una invitada muy especial también, forma parte de nuestra comunidad, es Lidia Blanco, que es una chica súper interesante, además tiene un proyecto que, aunque pueda parecer algo como bastante común, yo creo que también el enfoque quizás no lo es tanto, veremos, nos explicarás también un poco cómo lo trabajas, cómo lo afrontas. Y tengo pues muchas ganas también como de esta conversación. Sí que me gustaría, Lidia, sobre todo para la gente que no te conoce, que te presentaras también, que el proyecto que trabajas, haz un pequeño simplemente introducción y luego vamos a ir desarrollando un poquito más. Vale, bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme a este espacio en este momento y bueno, yo ahora mismo, si tuviese que definir en dos líneas, ¿no? ¿Qué es lo que hago como con un titular? Principalmente como primera barrera o primera línea, que es lo que sabe la gente, lo que hago es a través de un marketing integral, que luego ya explicaré un poquito en qué consiste, y a través de estrategias de marketing y un poco también especializada en la compra de tráfico, lo que ayudo es a emprendedores y emprendedoras digitales a validar y escalar nuevos programas en el mundo digital. Súper, Lidia. Además me hace como especial también ilusión, porque ahora es un proyecto propio que tú emprendes, pero no es realmente un proyecto que llevas muchísimo tiempo con él. Tú tienes otra trayectoria. Vamos a hacer un pequeño repaso también a eso, porque yo creo que también las historias acaban como marcando muchas veces el resultado de los puntos, que quizás a veces llegamos a puntos que no entendemos, pero pasado un tiempo podemos echar como la vista atrás y hay veces que vemos como esas migajas de pan que parece que lo conectan todo. Luego entraremos también en la parte del enfoque. Sí que me gustaría un poco entender cuál es el punto en el que estás ahora, tanto con lo que es el proyecto, nos cuentas también un poquito los meses que llevas con él, cuál es el punto del proyecto, cuál es el punto personal. Sé que ahora mismo es una pregunta quizás un poco más compleja porque justo venimos del Blast Weekend, que han sido 3 días donde hemos removido muchas cosas, tanto de negocio como personales, pero también me parece como interesante entender mejor qué es lo que te llevas de esto que hemos vivido estos días.
Vale, el punto en el que estoy ahora mismo. A ver, yo soy una persona que siempre he visto y veo una relación directa entre la parte profesional y tu vida personal, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, para mí, lo que tú haces en distintos ámbitos en tu vida siempre son una consecuencia o una de las ramas de tu propia evolución, ¿no? A nivel humano y en otros aspectos. Entonces, ahora estoy en un punto en el que tengo mucha información, muchas ganas de poder aterrizar todas esas nuevas ideas en un papel y aplicarlas en lo que es mi proyecto actual. Pero necesito también que pasen un poquito los días para analizar con qué me quedo, con qué no. Y es verdad que es todo tan cambiante. Y cuando tienes como una actitud ante la vida como muy de estar saliendo como de esa zona de confort de manera constante, pues es como un desarrollo y un cambio que no para. Vértigo. Que no para. Bueno, lo de los días de tomarse la integración a mí me parece muy bien, sobre todo porque hay veces que tenemos tanto ruido, independientemente ya del ruido que uno se genera, es el ruido que hay fuera, que tampoco no se puede controlar, entonces cuesta a veces en un mundo que es tan ágil y en donde tienes que tomar tantas decisiones seguidas y en las que tienes que intentar tener el máximo de acierto en todas las que tomas, hay veces que es como complicado intentar averiguar cuál es la siguiente acción que debo hacer de una forma como muy clara, muy precisa y que realmente mueva la aguja, porque si no puede ser o tiempo perdido o puede ser negocio al traste. Claro. Claro, yo en mi caso, a mí lo que me funciona, siempre a la hora que tengo que tomar una decisión o hacer un cambio, siempre dejo como que la información repose. Vale. O sea, dejo que la información repose, analizo también internamente pues qué es lo que me conviene en ese momento en mi proyecto y en mi vida, y desde la calma, entonces ahí ya decido qué es qué implementar y qué no, ¿no? Pero intento no tomar nunca pues como decisiones en caliente. En caliente. Hay una cosa que has dicho que me ha llamado como mucho la atención. Para mí ha sido un proceso personal que no he vivido justo reciente, pero sí que hace unos meses que lo he vivido y para mí ha sido una gran revelación, porque no sé si lo comenté en alguno de los otros episodios, o sea, tengo lagunas de entender si ya lo he comentado, de cualquier modo lo quiero volver a traer a la mesa. Sí. Has dicho, para mí es como muy importante la parte del desarrollo profesional con también el desarrollo personal propio. Y a mí una de las cosas que siempre de alguna forma me habían como bloqueado, sí, sobre todo o especialmente cuando no estás en entornos de emprendimiento, es que parece que la vida profesional y la vida social personal tengan que estar como separadas, ¿no? Porque como tú ves alrededor tuyo que las personas tienen unos espacios profesionales y unos espacios sociales muy diferenciados, al hacer yo un poco el autoanálisis de cuál era mi parte personal y cuál era mi parte profesional, ahí había una mezcla que era muy difícil discernir. Y siempre tenías como la sensación de que estabas renunciando a lo personal o que estabas renunciando a lo social. Y una de las revelaciones que yo he tenido, y creo que ahí sí que el entorno ha sido como bastante clave para entenderlo, es que no tiene por qué vivir separado, pueden trabajar en conjunto, pero bueno, una cosa es como intuirlo, otra cosa es como saberlo y otra cosa es como integrarlo, como ya saber que forma parte de ti, saber que no estás renunciando a nada y que simplemente tienes que caminar de una forma más alineada con esa balanza lo más equilibrada posible. Claro, aquí, fíjate que uno de mis principales valores es que la gente entienda que que la parte más profesional, más relacionada con la mente, más relacionada con ese personaje, ¿no?, que te creas para saber comunicarte en tu ámbito profesional, en los eventos, y que luego la parte más relacionada con la parte más humana, más relacionada con la emoción, más relacionada para algunos con la parte espiritual, cuando trabajan en sincronía y en resonancia y no son, teniendo en cuenta que podemos tener a la mente y podemos tener a la parte de la emoción como dos vectores, ¿qué nos sucede muchas veces? Que si cada uno va por su lado, muchas veces entramos en esa ambivalencia
que luego se muestra ahí fuera, ¿no? Como esos, pues esos momentos de, como tú has dicho, ¿no? Incluso confusión de mensaje. Confusión, entonces, el propósito en realidad es que vayan en resonancia y vayan en sincronía y no hay por qué prescindir de una y de otra. Es que si trabajan en equipo hay mucha más, o sea, se crean unos cimientos mucho más sólidos para todo el propósito que tú te vayas a marcar. Nos ha abierto el melón, que es, me he quedado con, un momento, el personaje que te creas para el negocio, que eso ahora lo abriremos porque para mí es muy, muy importante, y también de alguna forma hemos incorporado a la conversación esos vectores de proyección de personaje, sí, de lo que sea. Quiero abrir estos dos melones, ¿vale? Vamos a ir de uno en uno. Quiero abrir el momento personaje que te creas, porque sí que creo que aquí hay muchas cosas que podemos rascar. Ahora introducir el melón. Luego nos vamos a la parte de los vectores del personaje, porque también hay otra parte ahí muy interesante, la del primer melón. Vamos a ello. El personaje que te creas. Sí. Entiendo también en tu caso, como a nivel profesional tu negocio está más dirigido quizás a negocios de marca personal, entiendo. Vale. Hay una cosa que la gente quizás pueda percibir o no percibir, entender o no entender, y otra cosa es cada uno cómo la trabaja. Vale. Porque en el momento que estamos como marca personal, la marca personal tiene la potencia de lo que tú eres como persona, sí, o lo que proyectas. Entonces, estamos en un momento en el que hay mucho barullo, hay mucho ruido, sí, es muy complicado captar la atención de las personas y que no solo captar la atención, sino que te la presten, efectivamente. Por lo tanto, sí que estamos casi como evolucionando hacia la creación de personajes a la hora de proyectarnos, que eso efectivamente es bueno. Tenemos que impregnarnos, o tenemos personajes, sentido connotativo, no tiene por qué ser malo, me refiero. Tú puedes... A mí me pasa, por ejemplo, cuando yo estoy con vosotros, pues sí, genero como el personaje Alberto Blas, pero luego estoy en mi casa y puedo ser una persona con otro ritmo, con otras temperaturas o con otros matices, ¿vale? Es decir, entender cómo te proyectas a cómo realmente eres, puedes allí generar dos vectores. ¿A dónde voy con eso? Nosotros en Blas, por ejemplo, siempre hemos creído que hay un punto de crecimiento que no todos los emprendedores tienen, que es aprender a integrar que el negocio y tú no sois lo mismo. Es decir, si tú estás generando anuncios con tu cara, con un mensaje polarizado para que captar esa atención de las personas que te diriges, sí, pues habrá gente que entrará en sintonía con el mensaje y habrá gente que entrará totalmente en contra del mensaje, llegarán, incluso te pueden insultar, te pueden hatear, etc. Vale. La gestión de eso, hay dos formas de afrontarlo. Entender que se están metiendo con marca personal, personaje, sí, y que la cosa no va contigo. Y eso es un punto allí donde se genera muchísima fricción. Sí. ¿Cómo lo ves? Vale. Es que son muchas cosas y voy a intentar... Vale, a ver, ¿cómo veo el tema de cómo diferencias o cómo gestionas? O sea, cómo separas lo que es tu parte, cómo eres tú como persona y cómo eres tú como negocio, ¿no? Exacto. Vale, mira, a mí lo primero que me ha venido es como cuando tu proyecto es como si tuvieses un hijo, ¿vale? Yo que soy mami de un peque de 4 años, cuando tu hijo nace, tu hijo eres tú y tú eres tu hijo. O sea, hay una unión que viene mucho del corazón, de cómo eres tú como persona, de tus propósitos, de qué es lo que te ha movido a nivel emocional a crear ese proyecto o ese hijo. Según va pasando el tiempo, ese niño llegará a un momento en el que sea una personita, una persona con su propia personalidad, con sus propias creencias, será un individuo totalmente independiente y diferente a ti. Entonces, yo creo que el tema de los proyectos y la empresa es así. Al principio, que nadie te diga que te puedas separar de tu proyecto, pero yo creo que según va creciendo el negocio y va creciendo y vas creando esa estructura poco a poco, entiendo que esa evolución es como que te vas desapegando, te vas separando. Sé que hay momentos que puedan ser difíciles de no tomarte como algo personal
una crítica en un directo o en cualquier historia que hagas donde te estés mostrando a ese público, ¿no? Entonces, ahí es donde también muchas veces tenemos que saber gestionar y entender que primero no le vas a gustar a todo el mundo, no todo el mundo va a resonar con tu mensaje y en realidad si también está provocando ese tipo de reacciones, en realidad también es bueno porque de todo se aprende. Y porque está moviendo cosas. Y porque está moviendo cosas. Entonces, ¿es posible? Sí, o sea, al fin y al cabo, siempre detrás de ese negocio, si empiezas a rascar, te encuentras a una persona. Sí, eso por supuesto. Para mí es un poco el juego de... Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo que al inicio los proyectos tienen absolutamente todo de ti o de las personas que lo involucran. Evidentemente, como llamémosle un bebé, eso llega a un punto que va creciendo, va cogiendo su propia identidad y también, igual que los niños se van de casa, los negocios también se quieren ir de casa y seguramente te lo piden, ¿no? Lo hablaba más desde esa perspectiva, sobre todo para gente que pueda estar empezando, que no puede, quizás no tiene a priori en mente el hecho de que va a suceder eso. Es decir, es como si a una persona que está buscando un hijo ya le dices que sepas que se va a ir de casa, vete preparando. Porque para mí es una cosa que nosotros sí que hemos visto y es, en un mercado tal y como lo estamos viendo ahora, en donde está cambiando la forma de cómo captamos la atención, que está cambiando la forma en cómo las personas encuentran esa confianza, está cambiando la forma en cómo la gente consume, de alguna forma nos empieza a obligar a las personas que somos negocios, especialmente las marcas personales, a tener cada vez más claro que esa separación del negocio la tenemos que tener integrada y que tienes que saber jugar el juego. Si no sabes jugar el juego no significa que tengas que trabajarlo desde un enfoque engañoso o que lo tengas que trabajar desde un enfoque polarizador. En extremo o llevarlo a ningún extremo, simplemente es que cambian, que es un juego de entrega de valor y para entregar valor tienes que capturar la atención y la confianza. Pero es un juego y tienes que saberlo jugar si no quieres que todas las consecuencias de eso te lo lleves a lo personal. Claro, a mí, por ejemplo, mientras te estoy escuchando, ¿en qué me sirve el mensaje que me estás dando? Primero, está genial ser consciente de que eso va a ser así desde el principio. ¿Por qué? Porque ya le has dado esa información a la mente. Y en el momento que te lo llevas al consciente, luego ya no te sorprende tanto o ya lo vas trabajando más desde el principio. Pero además, o sea, escuchándote decir eso es como, o sea, al fin y al cabo, si esa es la manera en la que yo tengo que empezar a jugar para conseguir mi propósito, me da igual, porque para mí lo importante es el propósito. O sea, que acepto las normas del juego porque entiendo que el mercado va cambiando y que esa es la forma más efectiva de llegar a tu público y de poder emprender y de poder montar una empresa. Porque mi propósito no es tanto el cómo o la empresa, sino el llegar, ¿no?, a la persona. Entonces, yo acepto las normas del juego. Sobre todo lo traigo a la mesa por el hecho de que si no hay un propósito que sea realmente motivante, transformador y merezca la pena, el proyecto no va a tirar. Pero del mismo modo no va a tirar si tú no eres capaz de distribuir el mensaje. Entonces, aquí siempre hay un vector de que no el proyecto mejor o que tenga más propósito o que sea más potente, simplemente por el hecho de tener el propósito potente va a tener el desarrollo o va a tener el éxito. Y hay gente que esto le cuesta a veces como gestionar o entender que tu propósito dependerá de que se cumpla o no, si está en el juego o no está en el juego. ¿Vale? Vamos al otro melón que me gustaba, de hecho, y además ahí entramos un poco más en todo lo que es tu especialidad, que es, ¿vale? Cambian reglas del juego, yo creo que todo el mundo también estamos viendo cambios en el consumidor, cambios en las cosas que prestan atención, entendiendo el concepto de generar ese personaje que no deja de ser qué es lo que yo quiero contar, cómo yo me quiero mostrar y cómo yo puedo transmitir el mensaje de mi proyecto para aportar el valor. Esos vectores que tú consideras que son importantes, ¿por qué crees que son importantes y cómo los trabajas?
Bueno, creo que son importantes porque parten completamente de mi experiencia personal y de vida. Es algo que o sea, parte completamente, pues eso, de muchos años quizás, a veces de no entender por qué muchas cosas no me funcionaban en mi parte personal, en mi parte de profesional, y poco a poco te vas dando cuenta de que hay 3 aspectos o 3 vectores o 3... Sí, tres líneas en lo que es en la parte del emprendedor, en la parte de la persona, la parte humana, que siempre tienen que estar en resonancia interna para luego poder conseguir esos objetivos personales y profesionales. Entonces, ¿de qué me he ido dando cuenta a lo largo de los años? De que además de hace ya casi 20 años de haber, entendido que el mundo no es solamente lo que vemos de manera tangible, sino que hay algo que a nivel energético se mueve. Luego, según vas avanzando en ese camino, ¿no?, del despertar, mucha gente lo llama espiritual, te vas dando cuenta que por mucho que te digan que la mente la tienes que apagar, la mente la tienes que dejar fuera, sí, pero es que la mente está y los pensamientos no los puedes apagar. Entonces te vas dando cuenta que si la parte de mentalidad y la parte de mente tú la utilizas como herramienta a tu favor y luego accionas, es decir, primero es como que tienes ese impulso o esa emoción primera y que muchas veces está relacionado con la parte de la intuición. Hay algo que te dice a nivel interno que te quieres apartar del típico trabajo de toda la vida, y poco a poco se van generando como esos hitos, ¿no? Ese punto A, ese punto B que te lleva de una pantalla, porque yo este mundo lo veo como un juego, un videojuego, ¿vale? Entonces vas de una pantalla a otra en la que se van generando hitos, donde en esos hitos saltas al vacío, dejas el miedo a un lado y sigues tu intuición. O sea, lo primero es la emoción, la intuición. Súper, comparto además el momento videojuego porque yo creo que es como entender el juego, ¿no? Y entonces ya juegas ahí. Juego. Y me encanta lo que has dicho, lo de como esa intuición, yo le llamo como la semilla. Vale. Que yo creo que nos pasa a muchos. Es como cuando ya te ha llegado algún pensamiento en concreto, una emoción en concreto, hay veces que dices, vale, ya sé que este trabajo lo voy a dejar. No va a ser ahora, pero ya sé que este pensamiento que acabo de tener no lo voy a poder reconsiderar hacia atrás. Son como esas intuiciones, impulsos que llegan en algún momento que ya te siembran todo lo que va a suceder hasta que tomes esa decisión de salto al vacío para ir a la siguiente pantalla. Sí. Vector emoción. Vamos al siguiente vector. Vale. ¿Cuál crees que es? La acción. Vale. El accionar. O sea, hemos hablado de la parte del personaje, la mente, hablamos también de la parte de la emoción, que es lo primero que sientes, y luego está la acción. O sea, en muchos sitios, ahora está tan de moda, ¿no?, la ley de la atracción, ¿qué nos dicen en muchos lugares? Que sientas, que pienses esa realidad como ya tuya, pero lo que no nos dicen muchas veces es que tienes que accionar, porque quedándote, visualizándote y quedándote en el sofá de tu casa, las cosas no suceden. Y aunque acciones, nosotros en la propia comunidad, con muchos de vosotros, lo vemos incluso en que os decimos, no sobrepienses, no sobrepienses. La gente que tiene esas intuiciones, las emociones, se quedan con la mentalidad, pero es lo único que te está separando de seguir avanzando es el no accionar. El no accionar, efectivamente. Entonces, ¿de qué te das cuenta a nivel personal? Que cuando estos 3 vectores empujan hacia la misma dirección, se da la magia. Se crea la realidad que tú quieres en forma de proyecto, en forma de emprendimiento, en forma de vision board, en forma de lo que quieras. Entonces, ¿qué sucede? Que la mayoría de sitios, ¿no?, donde nos enseñan a que tenemos que trabajarnos a nivel de desarrollo humano, lo que unos pues trabajan pues la parte más de mentalidad, otros trabajan más la parte creativa, intuición, espiritual, y otros más la parte de perseverancia, cuerpo. Pero es que pueden trabajar los 3 juntos. Entonces el tema es que
si falta uno de ellos, siento que la pata está, la mesa, Los cimientos. los cimientos, una de las patas les falta a la mesa. ¿Y crees que se percibe desde fuera? Es decir, imagínate como marca personal. Si yo estoy trabajando mi marca personal con la cual alguna de esas patas no acaba de estar suficientemente trabajada, ¿tú crees que sí que se percibe? Porque ¿sabes por qué? Porque eso te da coherencia. Vale. En el mensaje, coherencia, porque todo, la coherencia interna se muestra afuera. No entras en ambivalencias. Es súper curioso cómo es la tercera vez que aparece la palabra coherencia en este podcast. Todas las veces que ha sido nombrada esa palabra viene por parte de mujeres que trabajáis en el mundo de redes sociales, marca personal, marketing digital, branding, etc. Sí. Quiero rescatar una cosa que has hablado tú también un poco como por experiencia de vida. Sí. Entonces vamos a ir un poquito allí. Ahora entendiendo un poco ya también el enfoque, hemos abierto 2 melones que tienen que ver con la creación del personaje y el cómo poder en tu visión trabajar cimientos que nos ayuden a construir un personaje creíble y que conecte. Esto es Lidia ahora. ¿Cómo es Lidia recorrido? Vamos a ir. ¿Cuál es esa semilla inicial o la que tú consideres que pueda ser esa semilla inicial que hemos hablado también? Y un poco, sí que me gustaría que hiciéramos un pequeño repaso. ¿Qué fotogramas tienes en mente, ¿no? ¿Qué clics recuerdas haber ido haciendo a lo largo de este recorrido que te han llevado un poquito hasta aquí? Vale, yo me voy a, no sé, 15 años atrás en mi vida, ¿vale? Yo vengo de una familia que no es emprendedora, esto no os sorprenderá, ¿no? Porque casi todos estamos en ese lugar, pero siempre he sido una persona súper inquieta, poco conformista, que me cuestionaba, ¿no? Muchas cosas de las que sucedía en mi vida, siempre he intentado pensar por mí misma y venía pues de lo que hace todo el mundo. Una carrera, te formas profesionalmente, empiezas a trabajar por cuenta ajena, empiezas a desarrollarte a nivel profesional y empiezas a tener buenos puestos de trabajo. Yo en mi caso pues venía del mundo de la comunicación, producción de audiovisuales, estaba en televisión, productoras, organizando eventos. Es que además he pasado en ese estado de inquietud interna, estaba constantemente cambiando. Llegaba un punto en el que decían, Lidia, esto no es para ti. ¿Qué buscabas? No lo sé, no lo sabía. Yo no sabía lo que buscaba, yo estaba perdida. No sabía lo que buscaba, pero había algo a nivel interno que me decía, cambia. ¿Buscabas fuera lo que no encontrabas como dentro? Yo había cosas a nivel internas que no entendía y a nivel interno, como no las entendía, estaba constantemente cambiando porque no encontraba mi lugar. No encontraba mi lugar a nivel profesional y no encontraba mi lugar en el mundo. Vale. Me sentía súper perdida. Entonces, ¿qué sucedía? Que entraba en una empresa. Yo soy una persona que soy muy emocional, que me encanta siempre dar lo mejor en mi vida y en mis proyectos porque me implico, porque me encanta ayudar a la gente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que yo entraba en una empresa, daba lo mejor de mí, pero sentía que luego no había un retorno de aquello que yo entregaba. ¿Vale? Cambiaba y hubo un momento en mi vida, ahora como 7 años o así aproximadamente, en la que estaba pues en un puesto como directora de comunicación en una empresa que desarrollaba el talento, era una fundación, y cualquier persona me hubiese dicho, bueno, tú estás loca si dejas ese trabajo. Y me acuerdo ese día que dije, bueno, Lidia, ya, ves a hablar con tu jefe. Entré en la puerta y le dije que... ¿Estabas temblando? Sí, temblando muchísimo, le dije que lo dejo. O sea, estaba fija, lo dejo. Ya me habían como ofrecido como un par de proyectos como freelance, haciendo un par de cositas, pero yo me sentía en una cárcel, ¿vale? Entonces yo buscaba lo que para mí era, ahora entiendo lo que es, ¿no? Pero buscaba libertad. Entonces dejé ese trabajo de estar muchos años fija en puestos importantes, me iba de un sitio a otro y empecé a
irme a una zona súper incómoda donde yo no sabía qué iba a pasar en mi vida, pero me dejé llevar por mi intuición. Vale, con esa semilla. Esa semilla. Entonces, en ese transcurso de empezar a coger proyectitos, organizando eventos, trabajando ya en departamentos de marketing, pasan 2 años y soy mamá de un peque que ahora tiene 4 añitos y por aquel entonces estoy en una situación en la que estoy en el paro, mi hijo tiene 3 meses, me quedan 6 meses para que se me acabe el paro y yo seguía en busca de esa libertad que hacía años que iba como anhelando, ¿no? Y un día me aparece un anuncio, un ad, en Meta, donde salía, bueno, Roberto Gamboa dirigiéndose a mí, conociendo muy bien ese avatar, ¿no? Tenía bien el mensaje. Sí, tenía muy bien el mensaje porque de hecho con el tiempo hablando con él, bueno, entonces parecía que se me dirigía a mí, resonó muchísimo con lo que me contaba y coincidía con esa, en principio, búsqueda, ¿no?, de libertad que yo era, trabajar desde cualquier sitio, tener un proyecto donde ayudabas a empresas a generar dinero, impacto, y de alguna forma sentía que cambiando en cierta manera o ayudando a esas empresas o a esas personas se iba a empezar a crear como una red bueno, de abundancia, ¿no?, en ese sentido. Entonces, antes, o sea, justamente cuando se me acababa lo que era el paro, 2 meses antes de acabar la formación ya tenía mis propios clientes, pero porque yo siempre he sido una persona súper perseverante y eso a mí me ha ayudado a nunca tirar la toalla, a que todos esos propósitos que me iban marcando desde esa semilla que tú comentas y con la perseverancia iba materializando todo lo que me iba proponiendo, ¿no? Y ahí me daba cuenta de que el crear mi propio proyecto en realidad se acercaba a lo que yo iba buscando en ese momento en mi vida, ¿no? Que aquí hay una cosa que siempre hablamos nosotros, que es a veces... A mí me genera cierta contradicción, es decir, escapamos de las jaulas de otros y nosotros creamos lo que serán las jaulas para otros. En ese sentido, porque al final tú también vas a generar ese propio proyecto, pero ese propio proyecto para personas que puedan estar trabajando contigo también puede que sean jaulas para ellos, ¿no? A veces simplemente es una reflexión de que me parece como a veces contradictorio dentro de lo que es el discurso, porque solo se ve como el escapar de una jaula, pero nadie te dice que tú también estás construyendo la siguiente jaula. Sí, pero al fin y al cabo es como que esa persona que va a estar esa etapa en su vida, en su proyecto, si considera que viven en una jaula, tarde o temprano se irá, o sea que aquí es como el libre albedrío. No, y es perfecto, ¿eh? Sobre todo, para mí lo interesante es ser consciente, ¿no? Ser consciente, exacto. Sobre todo porque luego en muchísimos lugares que hay conflictos a la hora de rotación de personal o de cuando tienes empleados que no acaban de estar alineados con el proyecto, hay veces que siempre se genera como un conflicto. Y yo creo que cuando ya tienes integrado que realmente hay gente que puede no estar cómoda en la jaula, si realmente le dejas volar y le das las herramientas para que consiga. Nosotros, por ejemplo, en Blas hemos tenido muchísima rotación y cuando estás en etapas de empresa de alto crecimiento pasa muchísima rotación, tienes que contratar muchísima gente, vas como a muchísima velocidad. Y, por ejemplo, nosotros con mucha gente que ya no está trabajando con nosotros, realmente han sido momentos incluso súper bonitos, porque es como... Claro, no solo son etapas, sino que además he estado trabajando en una empresa en la que tengo las herramientas con las cuales yo puedo emprender mi propio proyecto, porque precisamente os dedicáis a ayudarnos a emprender propios proyectos. Entonces, incluso los empleados que dejan de trabajar con nosotros tienen los conocimientos para emprender su propio proyecto. Y eso es difícil porque no siempre lo puedes encontrar fuera. Y que luego depende también de la persona. Para mí podía ser una jaula, pero a lo mejor para otros no. Totalmente. Y aquí es libre elección, si es que cada uno, yo siempre digo, piensa por ti mismo. Ya está. ¿Y qué clics mentales has ido haciendo como por ese camino? Vale, clics mentales. En ese primerito que yo te comento, ¿no?, en el que trabajaba por cuenta ajena y decidí dejarlo todo, ahí el principal clic que hice fue déjate llevar por tu intuición. O sea, sigue tu intuición.
Y luego en ese otro momento en el que estás ahí como en una situación en la que dices, ostras, tienes miedo porque estás sola, tienes un bebé al que tienes que mantener, no sabes qué es lo que va a suceder luego, y ahí lo que aprendí mucho es no le hagas caso a la mente. O sea, primer punto, intuición. Segunda parte, salta, o sea, aquello que, fíjate cómo la vida te va mostrando, te va poniendo como en el camino todo eso que tú vas necesitando desde el principio. Por eso te decía que yo al principio estaba perdida, pero la vida, pero porque todo partía de mí, en realidad me iba poniendo las baldosas. Me va poniendo las baldosas, pero no porque me regalen nada. No, ni muchísimo menos. Porque todo parte de ti. Que eso es lo que muchas veces no te dicen, ¿no? O sea, es que todo parte de ti. Empiezas ese propio proyecto. Nosotros nos conocemos desde anteriormente a que tú estuvieras en Blas, ya habíamos tenido algún contacto precisamente en esos primeros como trabajos que hiciste. Sí. Y luego empiezas con nosotros. Ahora, de hecho, también vas a estar bastante tiempo más. Sí. ¿Qué cosas has ido como acelerando también? ¿Qué clics mentales crees que has encontrado a partir de la relación con nosotros? ¿Crees que se han acelerado? Sí. ¿Crees que se han confirmado? A ver, yo en ese momento tenía techos de cristal, o sea, tenía creencias limitantes y sistemas de creencias que no me permitían ir a la siguiente pantalla. Vale. ¿Qué es lo que a mí me hizo tener otro hito cuando fui al último Summit? Fueron clics mentales donde yo me di cuenta de que tenía muchas creencias, sin entrar en los orígenes, ¿no? Pero tenía muchas creencias que me limitaban a ir a crear, porque yo es que, ¿sabes qué pasa? Que yo el tema de la mente lo veo como las creencias, ¿no? Lo veo como viejos carriles de estos de campo, de ovejas, que son lentos, que no te permiten muchas veces donde hay un fin. Sí. ¿Qué es lo que yo he visto estando con vosotros? Que esos carriles se pueden convertir en autopistas. Entonces, esas autopistas aceleran el proceso. Entonces, todo esto siempre lo parto desde mi propia experiencia interna. Entonces, yo creo que para mí, o sea, dos cosas que son las que hacen que yo quiera seguir con vosotros es el hecho de cómo me habéis ayudado a cambiar esos clics muchas veces de manera indirecta o simplemente viendo mi entorno, viendo que es posible, que gente como yo hace un tiempo estaban en el mismo momento en el que yo me encuentro y que es posible. Y creo que es uno de los principales problemas, ¿no?, que tenemos muchas veces las personas. Y luego, otra de las cosas que yo le doy mucho valor es la humanidad y la cercanía. Y esa es otra de las cosas que yo veo estando con vosotros, ¿no? Desde los consultores hasta Antonio, la propia comunidad. O sea, es como que gente que no resuene con eso, por la propia vida, se van a ir apartando en realidad. Entonces, esos son como las dos principales conceptos súper importantes que me han hecho estar aquí hoy. ¿Eres muy melonera? Uf, ¿sí? Sí. ¿Cuál es? Vale, vamos a hacer dos cosas. Me cuentas cuál es un poco el mayor melón que puedas recordar hasta ahora y luego me cuentas el melón que tienes próximamente. Vale. A ver, soy melonera porque como me encanta la parte creativa, como energía yin, pero tengo que tener energía yang, porque si no, no podría emprender. Entonces, ¿qué me sucede? Que siempre estaba como, ostras, vamos a crear este concepto para hacer este evento, ostras, voy a crear esto para darle otra línea de negocio a mi emprendimiento, cuando en realidad no me daba cuenta de que no tenía como unos cimientos firmes en lo que para mí ahora en ese momento quería crear, ¿no? Entonces estaba como, la energía se iba por ahí. Entonces,
Como melón, así, no sé, me has preguntado que te diga como melones, Sí, alguno ¿no? que recuerdes, así que sea como interesante, alguno del que evidentemente que hayas aprendido, alguna cosa que no debía haber implementado, algún Vale. producto que me tuve que cargar, algo que casi me lleva... Vale. Algún melón que abrí y que ahora mismo está parado porque siento que no es... Dentro de poco será el momento. Vale. ¿Lo has vuelto a guardar para que Está madure? guardado, está guardado. Es un melón que es como muy de propósito de vida. Vale. Donde me gustaría pues trabajar en la parte de desarrollo humano, teniendo en cuenta estos 3 vectores, y luego ese concepto, ¿no? Pues vendérselo a empresas de marketing, tal. De momento está parado. Está parado porque... Es como que no me da la vida para más. Bueno, a mí sí que me gustaría eso, me parecería súper divertido. No sé si para empresas muy tradicionales, lógicamente. Yo No. creo que tendríamos que empezar con los innovators, un poco más dentro de casa. Pero bueno, me parece cuanto menos interesante la aproximación. Sí. Próximo melón. ¿Es ese? No. Vale. El próximo melón es lo que estoy creando dentro de Blush, Vale. que es la integración de lo que es a lo que me he dedicado en los últimos 5 o 6 años, que es a la especialización, ¿no? en optimizar funnels que ya tengamos pues, bueno, implementados o activos en el mercado, y sobre todo pues, validar, ¿no? Esos nuevos programas y servicios que gente creativa como yo pues, le encanta ir creando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Integrar esto que te comento yo, que está como muy relacionado con mi experiencia de vida, que también me he estado formando para ello, con lo que llevo haciendo mis últimos 5 años, que es el marketing. Al fin y al cabo, el marketing es la excusa. Para lo otro. Sí. O sea, que entonces es como el super melón. ¿Y cómo lo estás viendo? ¿Crees que está cogiendo forma? ¿Crees que vas a tener retos de comunicación? A ver, me está costando porque cuesta crear esos cimientos. O sea, cuesta conectar y definir a quién quieres ayudar, con quién quieres trabajar. Cuesta definir cuál es ese gancho o qué es lo que va a hacer que la gente confíe en ti y te compre. Entonces, esto es como digo yo. Los cambios no se dan de la noche a la mañana, y quien te diga que eso es así es mentira. Entonces, uno tiene que ser consciente de que todo cuesta, pero es que si no lo haces nunca vas a llegar al siguiente nivel. Entonces es como el precio que hay que pagar para poder conseguir esos objetivos. Entonces la vida es un trabajo. ¿Qué precio has pagado tú? Ahora mismo, bueno, quizás a lo mejor a nivel personal, quizás a lo mejor no poner demasiado foco en mi vida más personal o más humana, ¿no? Porque mi hijo ahora tiene 4 añitos y es verdad que el emprender te permite conciliar, pero también por otro lado sientes que le quitas tiempo a poder compartir con tu hijo, porque hay días, semanas y meses que le tienes que dedicar mucho tiempo a ese proyecto. Entonces, yo siempre le digo a mi peque, él sabe constantemente cuando mamá está trabajando y yo le explico y le digo, mira, esto es para que el día de mañana, y yo me voy comunicando con él, pero es como esa responsabilidad que tenemos como muchas mamás de quiero pasar tiempo con mi hijo, pero mi otro hijo, que es mi proyecto, requiere de tiempo ahora en mí, ¿no? Entonces tengo mucho foco en esa parte porque no se me puede ir por otro lado la energía. ¿Y la consigues equilibrar? Sí. Vale. Sí, la consigo equilibrar precisamente por todos esos años de entender todas estas situaciones que te comento, ¿no? Entonces, para mí es súper importante ser solvente. ¿Y cómo consigues esa solvencia y coherencia interna? Pues me vuelvo al mismo tema, que es mente, el corazón y la acción y cuerpo.
Eso me permite ser solvente y coherente. Y el entender que ahora mismo esta situación es así, pero que llegará un momento que no lo sea. Y entonces voy mucho como con planificación, pero viviendo el día a día, porque intento tener a mi mente ahí controladita. Aquí, una cosa que nosotros sí que hemos visto siempre, o sea, yo creo que cuando una persona emprende, muchas veces cree que hay una meta. O muchas veces cree que hay una situación en la que ya se termina, ¿no? Es como ya he llegado. Es una maratón, pero honestamente es una maratón en la cual la meta no termina. Lo que sí que evidentemente lo que sucede es que conforme vas avanzando en el camino, cuanto más pedregoso es, pero también has avanzado más, eres capaz de sostener diferente las cosas que te suceden. Nosotros lo vemos mucho también con el tema del work-time balance, ¿no? Que es un poco también lo que hablaba de trabajo, vida personal, etcétera, que la gente se cree que, bueno, ahora la gente, normalmente creemos en que se puede llevar como un equilibrio, como un 50-50, un 40-60, y la realidad no es así. No es así. La realidad es que vamos pasando de enfoque a recuperar parte de tiempo, a enfocarte de nuevo otra vez, y realmente no es algo que avance así, sino que realmente yo creo que va avanzando así. Es saber llevar esa situación. O sea, el objetivo es, o sea, estoy totalmente de acuerdo en cuanto a que esto no tiene fin, pero porque es que la propia naturaleza, el propio desarrollo humano y de proyectos no tiene fin. Es que esto es un trabajo para toda la vida. Entonces, según vas evolucionando, vas cambiando objetivos, pero porque tú internamente vas cambiando. Y esto no es, voy a conciliar mi vida personal con la profesional. No. Es que no hay una regla para eso. Independientemente de los niveles de facturación que puedas llegar a estar, ¿eh? Ya. Es que no tiene que ver con eso. Nunca termina. Nunca termina, y el tema es cómo sé llevar toda esa situación en todo el tiempo. Y esto es como una montaña rusa. Nos has contado, Lidia, como muchas decisiones que a mí me han llamado como poderosamente la atención también, el hecho de haber sido madre. Sí. Y a pesar de tener quizás como esa situación no te ha frenado a realmente conseguir y buscar y perseguir y apostar por la vida que querías, yo creo que sí que has tomado una serie de decisiones, algunas nos las has comentado, que son las decisiones que llamamos nosotros decisiones all-in. Sí. Me gustaría, sobre todo, que me dijeras si ya tienes identificada cuál es el siguiente all-in que vas a hacer. Vale. Puede ser de negocio, puede ser personal, puede ser... Vale, ¿sabes qué pasa? Que es que, o sea, primero es profesional, pero luego es personal. Entonces, el siguiente all-in para mí es llegar, no sé si es un propósito demasiado ambicioso o no, lo iré viendo con el tiempo, pero me encantaría crear una red de neuronas conscientes, una red de empresarios, empresas, emprendedores, no lo sé, conscientes, donde entiendan que ellos son responsables de crear su realidad profesional, la que quieran, y que no les va a venir nadie con una lámpara maravillosa ni una varita mágica. Con eso que buscan ya creado. No. Entonces, ¿por qué? Porque creando esa red de neuronas conscientes, o sea, esto es fractal. Se amplifica. Se amplifica. Se multiplica. Entonces es como, no sé si es un proyecto demasiado... Lo iré viendo con el tiempo, pero... Eso para mí es más un melón que un all-in, pero vale, te lo guardo sí. como melón en el vale, melonar. Sí. Eso es melón porque requiere... Es me parece súper interesante, tengo sí. que decir. All-in me refiero ya a esa siguiente acción que sabes que va a mover la aguja. Vale, siguiente acción es darle forma a ese programa que ya tengo creado. Vale. Y ponerlo en el mercado. Porque es un programa... Sacar el programa del armario. Sí, que lo estoy moviendo de manera interna ya con clientes y clientas que tengo, implementando ciertas cositas para ir testeando también y viendo cuál es su feedback, pero es como ya tengo el programa creado y lo lanzo al mercado. Entonces es como mi siguiente all-in.
Me gusta, veremos cómo funciona. Vale, ya vamos a ir también cerrando. Entonces, una cosa que estamos haciendo en el podcast, seguramente si has visto otros capítulos lo sabrás, Sí. tiene que ver con el reto, frase, pregunta que hacemos o dejamos o bien al próximo invitado, invitada, o bien a un miembro de la comunidad que pues, en algún momento pasará por el podcast y le haremos pues, esa pregunta. Nos gustan incómodas, la verdad que nos están surgiendo muchas incómodas, no pasa nada. Llegará el momento en el que sacaremos aquí el backstage. Sí. Y también, antes de que dejes tú la pregunta, voy a rescatar una de las preguntas que dejaron en otro episodio, que tiene que ver, y además me hace mucha... no gracia, porque realmente se está sucediendo que todas las preguntas parece que estén hechas a posta, pero la realidad es que no. Lo digo porque hemos hablado de ello. La pregunta que te dejan es, ¿qué huella quieres dejar en el mundo? ¿Qué huella quiero dejar en el mundo? Pues mira, hace poquito me preguntaron cuál es el mayor aprendizaje, ¿no?, que quiero dejarle, en este caso, a mi peque, a mi hijo. Y es que piense por sí mismo. Qué bonito. Sí. Parece muy sencillo, pero realmente no lo es. Es que me emociono. Que la gente piense por sí misma. Entiendo que te emocionas porque quizás tienes experiencias en las que no lo has vivido así. Sí. ¿Por ti misma o por personas alrededor? Bueno, pues porque nacemos totalmente condicionados desde nuestra familia, la sociedad, todo. Entonces yo siempre digo que uno no tiene que hacer ni siquiera caso a nadie, simplemente coger de cada lugar, de cada sitio, lo que resuene contigo y que tomes tus propias decisiones. Sin miedos. Sin miedos. ¿Qué es lo que tú has hecho? Sí. Muchas gracias también por compartir esto, Lidia. Como buena melonera, te vamos a dejar que te lleves también, te regalamos esta taza para que no sigas abriendo melones. Me gusta porque no eres de las... hay melones que has sabido guardar, vamos a ir dejándolos madurar, vamos a empezar por el primero. Muchas gracias, Lidia, también por haber venido, por compartir tu historia. Me gusta muchísimo el hecho, y además yo creo que tú eres una persona que también como comunicando se percibe que has apostado por algo que siempre has visto que estaba dentro de ti o que ha ido surgiendo y has ido cogiendo el camino, que has ido con la determinación. Yo creo que también para nosotros, quizás por el lugar en el que estamos, vemos que hay decisiones que no son tan duras cuando se toman, que hay caminos que se pueden construir mucho más fácil de lo que realmente lo vemos en nuestra cabeza, que si tienes gente alrededor que te puede ayudar a hacerlo o que tienes personas alrededor que también lo viven igual que tú, todo sucede mucho más rápido, mucho más sencillo y las cosas se dan y que realmente pues quizás vale la pena arriesgarlo para poder construirlo. Yo sí que me gustaría dejar la siguiente pregunta. Eso, perdona. Y es que en el más amplio... La vamos a apuntar. O en el más conciso sentido de la palabra, ¿qué es lo que es ser libre para esa persona en el momento en el que se encuentra? O sea, ¿qué es lo que significa para él la libertad y ser libre? Cuando hemos hablado de esto, que estabas diciendo que buscabas la libertad, estaba a punto de querer preguntártelo, pero como luego has hecho ya el repaso de lo que era para ti, me ha parecido. Pero precisamente me parece un concepto súper interesante porque creo que cada uno, incluso a lo mejor es mutable, a lo mejor nos va cambiando en el momento. Pues muchas gracias también, Lidia, por estar aquí. Muchas gracias a todos y también a las personas que han llegado hasta este final del episodio, que eso significa pues, que les ha interesado la conversación que hemos tenido, que habrán resonado contigo, que habrán incluso probablemente vivido alguna historia similar o tengan también incluso semillas que se les estén
despertando, pues Sí. todas aquellas personas que tengan esa semilla de buscar su propio proyecto o que ya estén en el camino de tomarla y crean que les podemos ayudar, pues pueden ponerse en contacto con nosotros y les estaremos esperando para que las baldosas también se les vayan colocando delante de ellos. Muchas gracias, Lidia, Gracias. y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Aquí otra vez Antonio, fundador y CEO de Blast Design. Es para nosotros un honor que hayas llegado hasta el final del episodio. Si te ha gustado, no olvides compartirlo en tus redes sociales, compartirlo con amigos, y si quieres más información de todo lo que podemos hacer en Blast por tu empresa, por tu negocio, no dudes en visitar nuestra página web Blast Design, blastdesign.com, y allí podrás encontrar también libros, recursos y muchísimo material gratuito para que empieces a desarrollar y a escalar tu proyecto. Nos vemos con el próximo melón en el próximo episodio del podcast El Melonar.